Primera lectura. Lectura del profeta Jeremías, capítulo 38, versículos 4 al 6 y 8 al 10. En aquellos días, los dignatarios dijeron al rey: hay que condenar a muerte a ese Jeremías, pues con semejantes discursos está desestabilizando a los soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías: ahí lo tenéis en vuestras manos. Nada puedo hacer yo contra vosotros. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el aljibe de Malaquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua. Ebed-melech abandonó el palacio, fue al rey y le dijo: mi rey y mi señor, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías al arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá de hambre, pues no queda pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebed-melech el cusita: toma 3 hombres a tu mando y sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Decimos: Señor, date prisa en socorrerme. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Decimos: Señor, date prisa en socorrerme. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa, afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Decimos: Señor, date prisa en socorrerme. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Decimos: Señor, date prisa en socorrerme. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuidó de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Decimos: Señor, date prisa en socorrerme. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 4. Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Palabra de Dios. Proclamación del Evangelio. No he venido a traer paz, sino división. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: he venido a encender fuego en el mundo, y cómo querría que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por una terrible prueba, y cómo he de sufrir hasta que haya terminado. ¿Creéis que he venido a traer paz a la tierra? Pues os digo que no, sino división.
porque de ahora en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Palabra del Señor. Pequeña reflexión al Evangelio. La frase central es: no he venido a traer paz, sino división. En el Evangelio de hoy, el evangelista San Lucas nos narra esa conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, cuando les dice que ha venido a la tierra a prender fuego y además no venía a traer paz, sino división. Hermanos, cualquiera de nosotros podríamos pensar que nuestro Señor Jesucristo es un disociador, que nuestro Señor Jesucristo es esa persona que está propensa a la división, como sucede hoy en día entre muchos de nuestros dirigentes políticos, que reinan precisamente bajo el aspecto de dividir a los hermanos, de dividir a un pueblo, de dividir entre ricos y pobres. Pero en cambio, no debemos entender este pasaje bíblico en ese sentido, sino todo lo contrario. Nuestro Señor Jesús, como Dios vivo en la tierra, era consciente y sabía que el ser humano por naturaleza siempre presenta discrepancias, siempre presenta esa dicotomía entre un pensamiento y el otro. Y por eso dice: en una casa de 5, 2 estarán contra 3 y 3 estarán contra 2. Y todo por causa del Evangelio, todo por causa de la palabra, del cumplimiento de los mandatos de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, que de viva voz lo escucharon en ese momento y lo escuchamos hoy en día a través de las lecturas que hacemos de la Santa Biblia. Sí, hermanos, debemos entender este pasaje no como ese Jesús que prefiere la división antes que la unión, porque si nos detenemos a pensar un poco y a leer los textos bíblicos, nos daremos cuenta que nuestro Señor Jesucristo siempre, pero siempre propende por la unidad, por el amor entre hermanos, no solamente hermanos carnales, sino principalmente entre hermanos en la fe. Démosle un pequeño repaso al evangelista Juan en el capítulo 4, versículos 7 al 21, cuando en ese texto precisamente nuestro Señor afirma que el amor proviene de Dios y que además quien ama a su hermano demuestra que ama a Dios. Y más adelante, en 13, 34, 35, da un nuevo mandamiento a sus discípulos cuando les dice que se amen unos a otros como Él nos ha amado. Y si vamos a la primera de Juan 3:16, Jesús enfatiza el amor sacrificial, citando la entrega de la vida de Jesús por nosotros como ejemplo de ese amor que debemos tenernos unos a otros. Y aún en Romanos 12:10 se exhorta a los creyentes a que nos amemos unos a otros con verdadero amor fraternal. Como podemos ver, hermanos, son muchos los textos bíblicos dados por nuestro Señor Jesús donde nos invita precisamente al amor fraterno, al amor filial, a comprendernos unos a otros, a perdonarnos, a amarnos de corazón, a servirnos con verdadero amor de servicio. Sí, hermanos, en este sentido, el Evangelio del día de hoy no debemos entenderlo de manera literal, sino todo lo contrario. Nuestro Señor Jesús sabía, como Dios vivo en la tierra, que el hombre por naturaleza tiende a contradecir a otro hombre, y que si alguien tiene a nuestro Señor Jesús en su corazón, va a encontrar quien lo contradiga, quien sea detractor,
quien sea su enemigo a causa de esa fe revelada, a causa de vivir la fe, a causa de ser ejemplo para muchos hermanos. Podemos mirar en estos momentos cómo nuestra iglesia es perseguida, cómo son perseguidos sus pastores, cómo son sacrificados, maltratados, abucheados aquellos que pregonamos la palabra de Dios. Pero como nos trae hoy el salmista, cuando dice: Señor, date prisa en socorrerme, Él nos escuchará, escuchará nuestro grito y vendrá en nuestro auxilio. Vendrá a fortalecernos, vendrá como el buen pastor a reparar nuestras fuerzas para que podamos seguir caminando en este mundo materialista y podamos seguir dando testimonio verdadero de cumplimiento de todos los mandatos que nuestro Señor Jesús nos dejó establecidos. No desfallezcamos, hermanos, tengamos fuerza, tengamos carácter, tengamos valentía frente a este mundo materialista que solamente ama y adula a esos reyes, a esos dioses con pies de barro. Por todo esto, hermanos, es que los invito a que hagamos vida en nuestras vidas, la palabra de vida. Y como siempre, les deseo a todos un bendecido, reparador, fructífero y alegre día domingo en Cristo Jesús. Y recordemos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?